Entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él fue encargado de titulación en el pasado gobierno y actualmente es de la nueva cosecha del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. José, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien. Hola, ¿qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estamos, José? Bien. Al de Buenos buen días. Telematutino, Gracias porque por la José estuvo invitación. recientemente en Propuesta Semanal. Así es. El tema obligado es el paquetazo, porque algún título hay que ponerle. Así es. Ese conjunto de medidas que uno las analiza y a mí me da miedo. Yo creo que El realmente... impacto que tiene sobre principalmente la clase media. Yo creo que realmente no es solo a usted, sino a todos. A toda la sociedad dominicana le ha dado miedo. Si bien es cierto que esto no se ha dicho de una manera, vamos a decir, oficial, no es menos cierto que todo luce indicar que es un globo de ensayo, o sea, que ellos han hecho a los fines de ver la percepción de la sociedad dominicana sobre la propuesta que ellos quieren llevar a cabo. Y si nos damos cuenta y vemos cada uno de los ítems que hay en esa propuesta, hay unos comentarios ahí al lado donde dice que el consejo que trabajó en esta propuesta está en acuerdo o en desacuerdo. Y cuando usted ve cada uno de ellos se puede dar cuenta que hay una especie de equilibrio hasta cierto punto, y el desacuerdo yo diría más bien que son prácticamente una postura media populista. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que habla que están en desacuerdo con que se quiten las exenciones a los colegios y a las universidades, vamos a ver si es cierto que hay un desacuerdo en eso, cuando parte de los dueños de las universidades, de las empresas, son funcionarios de este mismo gobierno. La vicepresidenta es vicerrectora de una de las principales. Y el propio presidente. Y el propio presidente tiene una universidad. Entonces, van a querer ellos grabar sus negocios, que al final de cuentas eso se traduce en ¿qué? En un aumento de la matrícula para los estudiantes, porque no es cierto que ellos van a asumir eso y no van a transferir ese costo a los estudiantes. Pero por otro lado también vemos hasta cierto punto, desde mi punto de vista, muchas medidas populistas como la sustitución de las exenciones o la eliminación de las exenciones a una serie de sectores, a zona franca, al turismo, a la importación de los vehículos de los diputados y de los senadores. O sea, eso será posible realmente cuando hace menos de una semana vimos el escarceo que se creó porque los diputados simplemente dijeron: yo no tengo ningún inconveniente, podemos ver las exoneraciones, pero vamos a ver no solo las del Congreso Nacional, hay que ver la de los fiscales, las de las ONGs, las de muchas instituciones que no pagan impuestos. La diferencia que hay entre sus exoneraciones y la de los otros sectores es que la de ellos es libre. O sea, pueden traer cualquier tipo de vehículo sin ningún límite de precio. Los otros sectores tienen unos límites, topes, para poder importar vehículos. Y cuando así usted va viendo cada uno de los ítems que están en esta supuesta propuesta de la reforma fiscal, que vuelvo y digo, no sabemos si es cierta porque no se presentó en el diálogo nacional, sino que esto es algo que ha ido circulando por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp. Pero tenemos entendido que no se va a discutir en el diálogo nacional. Sí, porque ya el presidente dijo por eso la sacaron, que iba a ser... por eso la sacaron, pero y ese no era... Tú estás participando por tu partido, ¿no? Dime, no. Y ese no era... No, cuando ya se creen las mesas sectoriales sobre cada uno de los temas, pues entonces sí vamos a ir vamos a decir, los técnicos de cada una de estas áreas. Pero al sacarlo de ese diálogo, ¿qué busca el gobierno con eso? ¿Y cuál es la excusa que da por esa razón? Que no hay tiempo para una discusión en ese diálogo. ¿Pero por qué? Porque quieren imponer esta reforma fiscal con el presupuesto del próximo año. Y yo creo que realmente es salcochar esto de una manera demasiado rápida y no darle chance a que se pueda debatir. Recuérdense que la ley número 1-12 lo que manda es a un pacto fiscal, no a una simple reforma fiscal. Y un pacto fiscal implica mucho más que imponer nuevos impuestos, nuevos tributos.
aquí también hay que discutir la calidad del gasto. O sea, hacia dónde va, hacia qué sectores van a ir esos nuevos impuestos que se van a estar generando. Pero además, si bien es cierto que parte de ese gasto fiscal es revisar las exenciones que tienen muchos sectores, no es menos cierto que eso no se puede festinar, eso no lo podemos hacer en 2 semanas. Y la ley dice que el presupuesto debe de conocerse en el mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden hacer? Meter una reforma fiscal en 15 días. Yo creo que realmente es algo poco responsable de esta gestión. ¿Tu partido lo ha discutido, va a discutirlo, que ha tomado una posición? Hoy realmente nosotros tenemos una reunión donde vamos a tocar ese tema. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, lo que sí pueden tener claro la sociedad dominicana es que nuestro partido solo respaldará las acciones que vayan en beneficio de la sociedad dominicana. Todo lo que no vaya en beneficio del pueblo dominicano, nuestro partido no lo respaldará. Y en ese sentido, lo más probable es que hoy se discuta cuáles son las próximas medidas a tomar en cuenta, porque si hay que crear un frente en contra de esa reforma fiscal, pues lo vamos a hacer, porque no podemos crear una situación más difícil que la que ya tiene hoy el pueblo dominicano, no solamente por la crisis que nos ha creado la pandemia, por la pérdida de los empleos, sino por la reducción de los programas sociales. O sea, para nadie es ningún secreto que el subsidio que se le estaba dando a los miles de los hogares de nuestro país, porque estaban dentro de los programas de la política social, han sido disminuidos en más de un 50%. Entonces, ¿cómo tú planteas una reforma ¿cómo que fiscal? se disminuyeron si el presidente dijo que se iban a duplicar? Que en vez de 800 iban a ser 1.600, Claro, comenzando por ahí. Lo que ocurre es que los discursos son una cosa y los hechos son otras. El subsidio social tiene una base primaria que en nuestras gestiones eran de 800 pesos. Pero a eso se le sumaba, se le adicionaba otra serie de subsidios por la cantidad de hijos que usted mandara a la escuela pública, el bono gas, el bono luz, y cuando usted suma todo eso, daba en un margen de 5 a 7 mil pesos mensuales y ahora no se está directa. haciendo. Y ahora lo que se ha hecho es que se ha duplicado el subsidio base de 800 a 1.600, que eso es lo que ellos llaman la doble, pero le han quitado los otros subsidios. O sea, que de 5.000 pesos que antes ellos estaban recibiendo de una manera directa mensual, apenas hoy están recibiendo menos de 2.000. O sea, que hay una reducción significativa. Eso, cuando tú lo sumas a la pérdida de los empleos, a la crisis sanitaria de por sí, realmente hay una contracción económica que yo realmente no sé en qué libro, yo no sé si fue Al Smith o cuál de estos grandes economistas que dijo que en términos, cuando hay una contracción económica, lo más sabio es hacer una nueva reforma fiscal como la que están ahora pretendiendo. Obviamente hay mucha gente nerviosa y preocupada por lo que ha circulado en el fin de semana de una posible reforma fiscal y lo que eso nos afectaría, una reforma tributaria. Ya escuchamos la otra parte, una parte de lo que ustedes entienden, José Dantes, pero también para completar la idea, fue en cierta forma una irresponsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana no hacer ese pacto fiscal en el momento donde así había mejores condiciones y dándole cumplimiento a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y no se hizo. Tú dices que por el crecimiento y demás, y muchos entienden que fue por razones políticas. Y se siguieron endeudando, tenemos una deuda enorme, mucha de ella buena deuda, mucha muy mala deuda, muchos temas de corrupción. Entonces, en medio de este panorama, la gente no cree en esta reforma, pero tampoco cree en la sinceridad del PLD ahora criticando que se haga. Fíjate lo que pasa, Jacqueline. Lo que ocurre es que hay que ver las cosas en su contexto. No la podemos ver de una manera aislada. Si bien es criticable de parte de ciertos sectores de que no se haya llevado a cabo la reforma fiscal en nuestros gobiernos,
hay que ver en los contextos en que pero eso nos se fuimos durmió, manejando. o sea, antes hasta el Fíjate, pacto eléctrico durmió y durmió claro, y durmió y durmió pero y no, no hicieron pero no nada. por causa Es decir, nuestra. Entonces ahí vamos. Claro que sí que fue la ley causa de de estrategia ustedes. no, todo lo contrario. El pacto eléctrico que se suscribió hace unos cuantos meses es el pacto eléctrico fruto del diálogo nacional de nuestros gobiernos. Duraron 1000 años que no hablando se de fijó. eso y no hicieron Bueno, nada. lo que ocurre es que hay una serie de sectores que tenían que participar en ese pacto eléctrico. Ahora, ¿quién fue que se negó a firmar ese pacto eléctrico? Los que hoy gobiernan. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué razón no fue posible llevar a cabo el pacto fiscal? Porque, como la ley de estrategia nacional manda, primero debía llevarse a cabo la firma del pacto eléctrico, porque esto significaba cambiar la matriz energética, la eficientización de las distribuidoras, ver qué se iba a hacer con los que crean la energía, te generan la energía, y todo eso conlleva un sustento fiscal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que tú vas a saber cuánto el Estado va a tener que subsidiar. Recuérdense que gran parte de los ingresos nacionales se van en dos elementos fundamentales, o se iban en dos elementos fundamentales: el pago de la deuda y el subsidio al sector eléctrico. Entonces, hasta que no se discutiera cómo se desmontaba el subsidio al sector eléctrico, no era posible pasar a discutir un pacto fiscal, porque ese desmonte que se iba a llevar a cabo junto con la reforma del sector iba a implicar la modificación del sistema tributario. O sea, es como una consecuencia, es como que una es la consecuencia de otra, es como un prerequisito. Pero debieron apurarse, José Dantes, porque antes no teníamos déficit del sector eléctrico, eso fue un invento del PLD. No, el déficit del sector eléctrico viene desde cuando Balaguer. Desde cuando Balaguer, aquí hay déficit del sector muy eléctrico. poco, pero con los inventos de ustedes en el primer gobierno se complicó. Todo lo contrario, lo que nosotros hicimos fue justamente crear las empresas para que pudieran llevar a cabo la gestión comercial. Y fue un fracaso enorme. Bueno, lo que ocurre es que o era eso, o era que el Estado continuara manejando la distribución, o no nos recordamos de las tandas de los apagones de los últimos 10 porque el problema años de Balaguer era que no había generación. Que no había generación, pero mucho menos la distribución. Entonces lo que se hizo fue crear las condiciones para poder contar con un parque generador que fuera lo suficientemente capaz de suplir la demanda nacional. Cuando se creó ese parque monopólicamente en manos de ciertos grupos, entonces ellos ponían las reglas de juego. Entonces había que intervenir eso. Se crearon las distribuidoras a los fines de poder hacer llegar ese fluido que estaba siendo generado por los sectores privados, y hoy critican, o no hoy, ayer criticaban a Punta Catalina, el que fuera del sistema hoy si no fuera por Punta Catalina, sí. Independientemente de las otras consideraciones que se puedan tener, no es menos cierto que aporte el 30% de la generación de la energía nacional, y por eso la viven criticando, por eso la viven ahora diciendo que tiene pérdidas, etcétera. ¿Por qué? Porque la intención es que se venda al sector privado y a precio de vaca muerta. Entonces, para yo volver a lo que tú me estás preguntando, no era posible hacer un pacto fiscal sin que antes se firmara el pacto eléctrico. Ahora, ¿qué hizo nuestro partido? ¿Qué hicieron nuestros gobiernos? Prepararon el pacto eléctrico, estuvo listo para la firma, y el PRM que hoy gobierna no lo firmó. O Cáspita, apenas tienen 7 meses siendo los que están al frente de la cosa pública, y firman el mismo pacto eléctrico que nosotros consensuamos con los sectores hasta nacionales. Con fecha vieja. Hasta con fecha vieja. Simplemente le hicieron una actualización de la fecha. Entonces, ahí nosotros vemos el grado de responsabilidad de esta gestión, que por politiquería no suscribió aquel pacto eléctrico que nos abría la puerta ya para discutir un pacto fiscal. Y lo que hoy pretenden es imponernos una reforma fiscal y no un pacto fiscal. Y de ahí el miedo que tienen los sectores. Los grandes sectores y los pequeños sectores tienen, porque fíjate lo que pasa. Uno de los elementos que se está planteando en esa reforma es que se libere el anticipo a las personas físicas y a las pymes durante 2 años, supuestamente para poder darle una facilidad a todos los que quieran crear un nuevo negocio, una nueva empresa. Ahora,
¿Qué puede pasar con eso? Que los grandes capitales pueden crear empresas cada 2 años para liberarse de pagar los impuestos. Y cada 2 años, entonces yo disuelvo esa empresa, creo una nueva. No es tan fácil. Que no es tan fácil. Pero por el amor de Cristo, si hemos visto que aquí en este país lo más fácil es realmente evadir impuestos. Y los que más saben de eso son los grandes contribuyentes. Que inclusive el mismo presidente hace uso de paraísos fiscales por alguna razón. Cuando los paraísos fiscales, por ejemplo, son instrumentos financieros opacos que de norma general lo que buscan es esconderse del escrutinio público, por un lado, y por otro lado, no ser lo suficientemente transparente en cuanto a la rendición de cuentas de sus responsabilidades fiscales y tributarias. Me sorprende que un presidente tan locuaz como este, que le encanta dar muchas declaraciones, haya hecho mutis sobre ese caso y que haya sido un comunicado de prensa por escrito y un tercero que hable por él, cuando esto es algo que lo atañe a él como persona. Si él creía en este país y él aspiraba a presidirlo, ¿por qué razón, aún luego de ser presidente, mantiene esos instrumentos financieros en paraísos fiscales? Que lo haya declarado, eso no es suficiente. Yo puedo declarar todo, yo puedo poner lo que yo quiera ahí en ese papel. El tema está de si lo que yo puse en ese papel se corresponde con la realidad de los hechos. Y este país ha hecho mutis. La mayoría de los medios han hecho una autocensura, no en este caso aquí ustedes, pero muchos medios han hecho una autocensura y se conforman con el simple hecho de que él lo declaró y como él lo declaró, pues ya es cierto. No, hay que verificar la veracidad del contenido de esa declaración jurada del presidente de la República. ¿Por qué? Porque en Chile, en el otro país, Ecuador, están pidiéndole cuentas a esos presidentes. Este es el único país que no le están pidiendo cuentas. Y el argumento que dicen que el presidente sí pagó los impuestos. Pero ¿por qué no lo demuestran? O sea, ¿por qué este presidente que se montó en un discurso de transparencia no ha sido lo suficientemente transparente y ha dicho a la sociedad dominicana, aquí está mi declaración jurada, con todos los anexos y todos los soportes, los someto al escrutinio público, busquen todo lo que ustedes quieran? ¿Por qué no ha hecho eso? Yo me pregunto. Tal vez no se lo han pedido. Que no se lo han pedido, pero se lo pedimos nosotros en una rueda de prensa hace más de una semana. ¿Con qué calidad moral este presidente le exige al pueblo dominicano que contribuya con el desarrollo de este país a través de un financiamiento por los impuestos cuando él no ha hecho lo básico, que es transparentar su responsabilidad fiscal? Entonces yo creo que aquí realmente hay mucho de, vamos a decir, de un juego, por un lado, a la doble moral de que yo soy transparente, pero me escondo, no doy la cara, mando a otro a que hable por mí, y por otro lado digo que por la irresponsabilidad de los gobiernos pasados me veo forzado ahora a aplicar una reforma fiscal que al final de cuentas quien afectará es a la clase media. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay unos bienes que están exentos o van a quedar exentos de la canasta básica, no es menos cierto que el transporte de carga está siendo gravado. Entonces lo que yo me pregunto, esos bienes que están exentos o que quedarían exentos, ¿en qué se transportan? No es en una carretilla que lo van a llevar desde donde se producen a los supermercados o a los mercados, es en transporte de carga. Y ese transportista de carga va a transferir ese impuesto al producto. Y ese productor va a cobrar más entonces a los centros de distribución. Por vía de consecuencia, es al de la clase media que le va a afectar. Las universidades, los colegios que se están planteando que van a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Igual, ¿es que ustedes creen que van a hacer las universidades? ¿Se quedarán con eso? No, lo transferirán. ¿A quién? Al alumnado, a través de un aumento de la matrícula, de los créditos y de los otros tantos servicios que dan las instituciones académicas. Entonces yo creo que si el presidente pretende imponer una reforma fiscal, le será muy difícil, si no la sinceriza de una manera, vamos a decir, que afecte menos a la clase media y a la clase pobre. Y por otro lado, tú no puedes esperar consensuar conmigo una reforma fiscal cuando tú me estás diciendo que yo soy un irresponsable y que por causa mía es que tú estás haciendo eso. Así no.
José Dantes Díaz, magnífico vocero, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas y gracias. esperemos a usted, ver don los Ramón, resultados del comité político sobre este tema tan importante. Así será. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.